Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. ¿Cómo te quedas si te dijera que el coche eléctrico va a tener una penetración en mercado no superior al 30%? A lo mejor te daría igual, pero ¿y si quien lo dice es el presidente de Toyota? Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues efectivamente, se dicen muchas cosas y al final uno pues hace más caso a unas y a otras. Desde luego estamos ante algo que parece disparatado, el coche eléctrico, que tanto nos lo están imponiendo y que se ve esa tendencia imparable que está teniendo, pues claro, si nos dicen va a tener una penetración del 30% como mucho, digamos que no haríamos caso. Si ya quien lo está diciendo es Akio o Toyoda, pues entonces la cosa es para tomar nota, cuando menos, y luego, bueno, le podrás hacer más caso o menos, pero tomar nota cuando menos. Y en este caso lo dijo en una conferencia de sistemas de producción de Toyota, y ahí lo dijo, un 30% máximo de penetración coche eléctrico. El 70% restante, ¿cómo quedaría? Pues quedaría para esos coches híbridos enchufables, hidrógeno. No hay que olvidar que a Toyota le gusta mucho el hidrógeno. No hay que olvidar que tuvo ese Toyota Mirai que realmente no es que saliera mal, aunque lo han retirado, sino que es que finalmente no había red de suministro. Y claro, si no tienes dónde repostar ese combustible, finalmente pues tienes que retirarlo. Aunque sí que dijo que se iba a dedicar al hidrógeno, pero para vehículos de transporte, porque las rutas que siguen son rutas más trazadas y por lo tanto ahí sí se puede invertir en una red de combustible. Bueno, pues ahí estaría Toyota, pero tenemos algo. Y lo que tenemos es, ¿cómo dice esto el presidente de Toyota cuando precisamente Toyota tiene una hoja de ruta de aquí a 2026 donde hay un buen abanico de coches eléctricos? Desde luego lo hay, y eléctricos 100%. Por otro lado, Toyota también está invirtiendo en I+D respecto a baterías de todo tipo, entre ellas la sólida. Y no hay que olvidar que hasta dio fecha en batería sólida, 2027. Al principio dijo 2027-28, ahora estoy viendo fuentes que dicen un 2026. Yo lo seguiría dejando en 2027 esta fecha de Toyota para la batería sólida. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo que Toyota está apostando por el coche eléctrico y toda la tecnología que lo orbita para que el presidente de la compañía diga esto? ¿No tendrá que ver a lo mejor con que, curiosamente, ese no apostar por el coche eléctrico dio un salto para apostar por el coche eléctrico y coincidió con la toma del cargo de CEO de Koji Sato, el nuevo CEO de Toyota? Y Akio Toyoda, pues a día de hoy ostenta el cargo de la presidencia. Y esto pues me hace pensar, ¿no será uno de esos casos en los que a determinada persona en determinada empresa le hacen un despacho con un sillón muy cómodo y le dicen pasa, siéntate, verás qué cómodo es? ¿No podría ser esto? Pues en cualquier caso, sí es cierto que Toyota tiene una hoja de ruta de aquí a 2026 muy interesante respecto al coche eléctrico, como para que de la misma marca salgan este tipo de vaticinios del 30%. Pero vamos a ver entonces, por otra parte, números a nivel mundial. Y podemos ir, por ejemplo, a Noruega. Noruega, pues presenta unos números, en este caso de ventas, de 82,4% año 2023. Vale, no es el parque móvil, es el número de ventas de coche eléctrico, pero un 82,4 pues no está nada mal, ¿no? ¿Qué ocurre con su país vecino Suecia? Pues aquí sí vamos a ir a números de penetración de coche eléctrico en Suecia y tenemos en este momento un 32%. En este caso superando ya el vaticinio de Akio Toyoda. Pero vamos a ver, por ejemplo, China y Países Bajos, que presentan un 24% de números de penetración del coche eléctrico. 24%. No está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a 2024 y que promete dar un buen empujón al coche eléctrico. Bueno, pues China, Países Bajos, llegaríamos a Estados Unidos, 7,6% de presencia de coche eléctrico en el parque móvil. 7,6. Parece bajo comparado con los números anteriores, pero sin embargo estamos hablando de Estados Unidos, que son muchos países,
Por lo tanto, hay mucho coche eléctrico ahí metido ya. Pues lo mismo, ¿qué pasará este año? Estamos viendo entonces números reales del mundo real de ciudades que son las que están arriba en ese índice de penetración. Pero si por un lado teníamos el vaticinio del presidente de Toyota, pues tenemos también por otro lado el vaticinio de Bloomberg y los números que lanza Bloomberg de penetración del coche eléctrico para el año 2040 son del 75%. Caramba, 75% frente a 30%. Pues parece que aquí hay bastante diferencia en cuanto a vaticinios. Al final todo esto nos hace plantearnos, ¿y no será que Toyota vaya a pagar con la teoría de la innovación disruptiva? ¿Qué sería esta teoría de la innovación disruptiva? Pues es aquella por la que ya han tenido que pagar otras marcas de otros nichos de mercado, como por ejemplo Nokia en telefonía móvil, como por ejemplo Kodak en fotografía. Y es un efecto que acaba fagocitando a empresas que están muy bien instauradas en el mercado, en su nicho, como era Nokia, por ejemplo, en telefonía móvil, pero que un buen día aparece una nueva tendencia, como fue en este caso el smartphone, con esas pantallas gigantes y demás. Y Nokia pues optó por decir, no, yo no quiero esa tecnología. Y deben pensar que como están tan bien posicionados y como ha liderado tanto tiempo ese mercado, pues si la empresa líder no apuesta por esa tecnología, deben pensar que el público tampoco va a aceptar esa tecnología. Y es un error, porque la competencia sí que está trabajando en esa tecnología. Por lo tanto, si al público le da por aceptarla, todo el mundo tiene ya una bala en la recámara, menos tú, que te has fagocitado esa tendencia. Y esto le pasó a Nokia con el smartphone, pero también le pasó a Kodak, por ejemplo, con la tecnología digital. Y es curioso que le pasara a Kodak, porque tengo entendido que precisamente la cámara digital salió de uno de los ingenieros de Kodak. Con lo cual son cosas que pasan y que al final pues acaban fagocitando a esas empresas que han liderado durante tanto tiempo. ¿Y por qué no le podría pasar lo mismo a Toyota si siguen insistiendo en esto? Pero también hay otra teoría por ahí, y es la teoría del jarrón chino. ¿Por cuál nos decantaríamos para Toyota? ¿La teoría de la innovación disruptiva o tal vez por la teoría del jarrón chino? ¿Que cuál es esa teoría? Es algo que en su día compartió Felipe González. Seguramente te suena el nombre si no eres de España. Los que son de España pues lógicamente sí nos suena. Y es un presidente que tuvimos en los años 80 y 90. Y un día planteó esta teoría, la teoría del jarrón chino. Según González, te regalan un jarrón chino y al final no sabes dónde ponerlo porque lo pongas donde lo pongas acaba estorbando. Finalmente lo pones en el rincón más recóndito de la casa y aún así sigue estorbando. Bueno, pues por esto mismo no le gustaba a González reaparecer en los medios diciendo cosas cuando ya se supone que no pintas nada, ya no eres el presidente. Y por lo visto, y según González, un expresidente es lo más parecido a un jarrón chino. Pues es otra teoría, la teoría del jarrón chino de Felipe González. Y en este caso, pues digo yo, tenemos dos opciones. ¿Qué podría estar pasándole a Toyota? ¿Obedecería más a la teoría de la innovación disruptiva? ¿O por otra parte podría obedecer a la teoría del jarrón chino, donde al final alguien acaba haciendo un despacho y poniendo a ese jarrón y diciendo, mira qué bonito queda y sobre todo cuando cierras la puerta? ¿Podría ser esto? Pues como de costumbre me gustará ver tu opinión más abajo y también te pediría que dejaras un like a este bonito programa a ver si es posible que, qué sé yo. Y también decirte, si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.